La guerra de Vietnam fue una guerra librada entre el año 1955 y el año 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Y las facciones que estaban enfrentadas aquí, por un lado era Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos, y por el otro Vietnam del Norte, que tenía como aliados a China y Norcorea. Y se calcula que murieron entre un 3,8 y 5,7 millones de personas. Y también esta guerra fue la contienda más larga de Estados Unidos hasta la guerra de Afganistán, y fue una de las guerras más importantes del periodo de la Guerra Fría. Y como todos sabemos, las consecuencias, el resultado de esta guerra fue la victoria norvietnamita, la desaparición de Vietnam del Sur y la instauración de un gobierno comunista en Vietnam, Camboya y Laos, y también la unificación de Vietnam del Norte y esta Vietnam del Sur en la República Socialista de Vietnam. Entonces, en este video lo que vamos a ver va a ser algunas de las razones por las que Estados Unidos se retiró de la guerra y dejó a Vietnam del Sur peleando solo contra Vietnam del Norte. ¿Y por qué? Porque se estaban enfrentando contra una guerrilla, siendo que ellos tenían todas las armas disponibles y la tecnología, armas, tanques, aviones, hasta Rambo estaba peleando junto a ellos. Entonces, una de las razones por las que Estados Unidos perdió esta guerra fue que los soldados estadounidenses, los militares, nunca entendieron el tipo de guerra que se estaba librando y a la clase de soldados con los que se estaban enfrentando. Y de hecho, Robert McNamara, ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos, dijo lo siguiente sobre los enemigos. Dijo: mantendrán sus pérdidas a un nivel lo suficientemente bajo como para poder aguantar indefinidamente, pero lo suficientemente alto para tentarnos a aumentar nuestras fuerzas hasta el extremo de que la opinión pública estadounidense rechace la guerra. Y además de esto, los militares no prestaron atención a los discursos de los líderes y dirigentes comunistas y tampoco se ganaron la confianza de los aldeanos vietnamitas, los cuales podrían haberles ayudado con información. Otra cosa es que, a pesar de toda la tecnología con la que disponían los estadounidenses, que eran los sensores, los ordenadores de tercera generación, un masivo uso de fotografía aérea y por satélite, nunca llegaron a saber la situación real de sus enemigos, dónde se encontraban las aldeas o en realidad los campamentos más importantes del Vietcong, y de hecho muchas veces se nombraba lugares así como casi a la chunte, como decimos acá, de que quizá o no ese lugar podría ser importante para el enemigo, pero en realidad no tenían ni la menor idea. Y es más, cuando ya identificaban, tenían más o menos una idea de dónde podía estar algún punto importante, alguna base importante del Vietcong, mandaban a soldados de infantería a revisar la selva que era el hogar de los guerrilleros del Vietcong. Entonces era básicamente mandarlos a la muerte. Pero no solo fue la torpeza, bien entre comillas, de los militares en los terrenos selváticos de Vietnam, sino que también otra cosa que les jugó en contra a los Estados Unidos fue la prensa, ya que la presencia de la guerra de Vietnam era permanente en los noticieros y no hablaban precisamente bien de esta guerra. Además, todo esto influyó en la opinión pública, en los ciudadanos, ya que Estados Unidos, el pueblo estadounidense, nunca fue consultado, bien entre comillas así consultado, de si quería entrar en otra guerra más. Y yo digo consultado porque en realidad no es como que a la gente se le pregunte si quiere entrar a la guerra. Pero digo esto porque los líderes nunca tomaron en cuenta si realmente el pueblo estadounidense estaba preparado o quería ir a otra guerra. No es como que les consultaran o les pidieran permiso. Querían saber si realmente, si iban a entrar en guerra, tenían que saber si el pueblo los iba a apoyar, y en este caso no los apoyaron. Otro factor que igual influyó en el resultado de la guerra fue que Vietnam del Norte estaba relativamente estable en términos de política, mientras que Vietnam del Sur no. De hecho, los políticos del sur no hallaban la hora de acabar la guerra de una vez por todas. Pero la verdadera razón por la que Estados Unidos perdió esta guerra, miren, aquí no vamos a ver uno de los factores importantes del por qué perdió, vamos a ver el factor importante de por qué Estados Unidos se tuvo que retirar de la guerra. Y fue que la moral de los soldados norvietnamitas era extremadamente alta, llegando a confundirse con fanatismo, y además tenían un gran deseo de salir victoriosos de la guerra, cosa que se diferenciaba mucho de sus enemigos, los vietnamitas del sur, los cuales tenían una moral muy baja y no tenían mucha voluntad de existir como país. Y
uno de los ejemplos más claros de esta voluntad de ganar que tenían los norvietnamitas, esta voluntad inquebrantable y fe inquebrantable en sus líderes y en sus propios hombres, fue lo siguiente. En un relato de la época dice así: desde que empezaron los bombardeos de la operación Rolling Thunder, todo el norte, excepto Jaón y Haiphong, habían sufrido ataques aéreos de todo tipo: napalm, fósforo blanco, minas antipersona, explosivo de alto poder, defoliantes. Cada puente, cada encrucijada, cada estación de ferrocarril, cada fábrica habían sido atacados, reconstruidos, camuflados, atacados nuevamente, trasladados y reconstruidos nuevamente. O sea, era destruirles los campamentos, destruirles todo, y los norvietnamitas se iban a volver a levantar. Mataban a un norvietnamita y salían 10 más, mataban a los 10 y salían 20 más. Era imposible acabar con ellos. Y lo interesante de todo esto es que el relato que acabamos de leer no era ni de ningún soldado, ni de ningún general, era un miembro de una de las tantas comunidades que fueron destruidas y bombardeadas por los estadounidenses. Entonces todo esto indica que la extrema moral y la fe inquebrantable por lo que ellos luchaban, no solo era de los soldados, sino que también de los miembros de las comunidades y de la población del norte de Vietnam. Entonces solo imaginémonos como si nosotros fuéramos un país. Si nosotros somos Estados Unidos y mandamos a nuestros soldados a la guerra, para empezar, a pesar de toda tu tecnología, jamás vas a llegar a descubrir las verdaderas bases importantes del Vietcong, ni toda su increíble y mortal red de túneles y trampas. Y además la prensa en tu propia casa, en tu propia nación, no te apoyan mucho y hablan bastante mal de tus soldados y de las estrategias. Y también la moral de tus aliados los vietnamitas no es mucha, y además la política de también tus aliados los vietnamitas del sur tampoco es tan estable, además de que te tienes que enfrentar contra un enemigo que es extremadamente duro, muy valiente, ya rayando en el fanatismo, y además estabas en la selva, o sea, el hogar del Vietcong, donde te atacaban 1, 2, 3, 5 y parecía un ejército entero. Y también hablando delante de las trampas y túneles, estoy pensando en hacer un video exclusivamente de las trampas del Vietcong y todas las trampas que se usaron en la guerra de Vietnam. Así que si quieren que hable de eso, déjenlo aquí abajito en los comentarios. Sin nada más que decir, cabros, denle like al video, suscríbanse si es que no están suscritos y nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.